caída de Pérez Jiménez se produce un vacío, huye el presidente. Los militares tuvieron en ese momento la última decisión después de la manifestación y revuelta popular y crearon una junta y anunciaron al país que una junta militar había tomado el poder. La Junta de Gobierno contó con el respaldo de los sectores notables de la sociedad venezolana, el empresariado, los partidos políticos que se encontraban en la resistencia, los trabajadores que se organizaron, la Iglesia Católica, un gobierno consensuado. Sin embargo, la designación de Wolfgang Larrazábal como presidente de la Junta fue una decisión natural dentro de los mandos internos de las Fuerzas Armadas. Rómulo Betancourt es el expresidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, el presidente de Acción Democrática que regresaba del exilio, y doña Carmen Valverde, que era su esposa, y Virginia, su hija. Conciudadanos, regreso a incorporarme a las filas de mi partido y al pueblo de Venezuela. Es que nos hemos convencido todos de que no más el canibalismo político en este país, de que no más la lucha acerba entre los venezolanos, lucha acerba contra los enemigos de la democracia. Rómulo Betancourt fue una figura que, por supuesto, despertaba grandes simpatías y grandes rechazos como líder popular que era. Cuando Rómulo se baja del avión y dice vamos a superar el canibalismo político, lo que es un llamado al encuentro, al consenso y a no cometer los errores del pasado. Y aunque ese primer gobierno de Rómulo Betancourt le dio el voto universal a las grandes mayorías, incluyendo a las mujeres, la experiencia del gobierno entre el 45 y el 48 fue un periodo marcado por la crispación, por la polarización, por la tensión y por el conflicto. Eso terminó en un golpe de Estado que llevó a 10 años de dictadura. Este liderazgo, Betancourt, Jovito, Caldera, sufrieron esos 10 años de dictadura y cuando se enfrentan con el desafío de inaugurar la democracia, quieren superar todos los errores que cometieron en esos 3 años, entre el 45 y el 48. Bueno, a la caída de Pérez Jiménez se produce una situación muy crítica en la economía porque se paralizan las obras que tradicionalmente se hacían durante el periodo de la dictadura, pero quedan un montón de deudas. Eso trajo como consecuencia un grave problema de desempleo masivo, que llevó a que el gobierno del vicealmirante Larrazábal tuviera que implantar lo que se llamó un plan de emergencia, que fue un plan básicamente de subsidio de desempleo a una masa enorme de población. La ponían a barrer las calles y por cualquier tontería que hicieras, tenía un subsidio. Se van a producir dos movimientos en el año 58 que van a atentar contra este desarrollo democrático que va a comenzar en Venezuela. El primero es la crisis que produce Castro León, que es el ministro de la Defensa. Y luego, en septiembre del 58, hay un alzamiento del batallón de policía militar que cuidaba Miraflores. Las cámaras de Tiona Films, manejadas por el camarógrafo Eduardo Hernández Guayo, filman estas escenas impresionantes de la gesta democrática nacional. Muertos y más de 100 heridos es el saldo de este bautizo de sangre de la democracia en el que el pueblo de Caracas hizo gala una vez más de su arrojo.
Entonces, estos sectores retrógrados que aspiraban a mantener la preeminencia de la institución militar como actor político son los que se van a poner de manifiesto tanto en el movimiento de Castro León como el pronunciamiento de septiembre, porque ellos estimaban que las Fuerzas Armadas eran el único actor que tenía un proyecto que era capaz de garantizar el proceso de modernización en el país. Dentro de las Fuerzas Armadas existía un rechazo hacia los partidos políticos que en este caso lo personificaba Rómulo Betancourt en su máximo esplendor. Conciudadanos, compañeros y compañeras de partido, bravo pueblo caraqueño. Betancourt era visto con sospecha por sectores empresariales porque como él fue fundador del Partido Comunista de Costa Rica, ese cambio lo veían sospechoso, lo veían como un lobo con piel de oveja. ¿Cómo darle estabilidad política al próximo gobierno que surgiera de las elecciones de diciembre del 58? Y eso es lo que hace que Betancourt plantee la necesidad de un pacto, como el pacto de punto fijo. A mí me parece que fue una decisión de extraordinaria importancia. No es un pacto de antiguos socios, de gente que tenía años coincidiendo, ¿no? Es un pacto entre adversarios políticos muy enconados. Cualquiera que ganara, los otros partidos y los otros candidatos apoyarían a ese régimen. Y lograr una fórmula de unidad de gobierno, un gobierno integrado. El Partido Comunista y las fuerzas de izquierda no suscribieron punto fijo. Y no suscribieron punto fijo por un asunto de prudencia política. Su presencia en el pacto iba a generar ruido con las Fuerzas Armadas. Era un pacto con la intención de formar parte del gobierno. Y el Partido Comunista no pretendía formar parte del gobierno, lo cual era legítimo. Estas fuerzas políticas que no salieron en esta foto, salieron estampadas con sus firmas y sus votos en la Constitución de 1961. En Baruta, el señor Rómulo Betancourt firma autógrafos antes de cumplir el deber de votar y como cualquier ciudadano, en compañía de su señora esposa, entra en cola para irse aproximando a la mesa de votación. AD, URD, COPEI, los comunistas y la mayoría independiente están gestando con su voto la nueva Venezuela. Cuando empezaron a llegar las actas y los datos de las elecciones en las primeras horas de la tarde, donde la paliza en Caracas, era un dato de Caracas, por supuesto, la paliza era enorme. Muchas compañeras llorando por la derrota. Larrazábal era el candidato que supuestamente iba a vencer en las elecciones, pero termina imponiéndose Betancourt. El país fue dejado por la dictadura al borde de la bancarrota. Más de 2 millones de adultos analfabetos, cerca de medio millón de niños de edad escolar sin planteles donde concurrir, un déficit acusado de maestros y de profesores. Hay en el país un desempleo generalizado y el número de los sin trabajo alcanza una impresionante proporción. El nuevo riquismo derrochador y rastacuero desaparecerá de las costumbres oficiales. Lo ornamental y suntuario en las obras públicas será radicalmente eliminado. Y cuando Rómulo Betancourt gana las elecciones, uno de los compromisos era no solamente respetar los resultados electorales, que efectivamente fue así y no hubo ningún inconveniente, sino crear un gobierno de unidad nacional. Y vemos que en el gabinete hay personas de distintas fuerzas políticas. Tenemos personas de COPEI, tenemos personas de URD, participan las principales fuerzas económicas, desde los sindicatos hasta los empresarios e incluso la iglesia. Hay un proceso de integración de todas las fuerzas vivas del país. Bueno, había varios
retos muy importantes. Uno, por supuesto, era la estabilidad del gobierno. Por supuesto, ese es un primer reto. El otro era empezar a desarrollar un país que venía con graves deficiencias sociales. Lo que heredó Betancur, pues al comienzo de su gobierno, fue algo realmente dramático desde el punto de vista económico, una economía paralizada, una economía en la que se estaba desangrando con unas salidas masivas de capitales hacia el exterior, una expectativa tremendamente negativa donde nadie invertía. Con un alto índice de desempleo, con una gran marginalidad, puesto que ya Caracas estaba rodeada de ranchos en los cerros, que Betancur calificó de cinturón de miseria, que incluso prometió en su campaña electoral que él iba a liquidar el cinturón de miseria que rodeaba Caracas y lograr que esos campesinos que estaban en los cerros regresaran a sus sitios rurales. El plan de emergencia que montó Larrazábal en el año 58, Betancur lo desmanteló en el año 59, en su primer año de gobierno. Betancur quita el plan de emergencia porque es simplemente inviable. Es inviable desde el punto de vista económico, no era sostenible por el Estado. Y terminó sobre todo dañando el espíritu del trabajo del venezolano. Al disolver el plan de emergencia, decenas de miles de subsidiados con el plan de emergencia se convierten en críticos y en masas movilizadas contra el gobierno de Betancur. ¿Qué se le ocurrió a Betancur? Una medida que fue muy antipopular, muy impopular, que fue rebajarle el sueldo a toda la administración pública en un 10%. Precisamente una de las cosas que había que hacer era poner orden en las finanzas públicas. La cantidad de gasto público superaba con mucho los ingresos y por lo tanto era necesario equilibrar esa situación. Había esa creencia de la Juventud de Acción Democrática de que había que hacer una revolución rápidamente. Betancur tomaba un rumbo distinto. Betancur era, como él decía, estamos haciendo una revolución por vía de profundas reformas, no por vía de la violencia. Y así fue. Betancur se propuso salir del ala izquierda del partido. Le estorbaba mucho a Betancur en su gestión de gobierno. Acción Democrática tuvo su primera división el 9 de abril de 1960. Esa división fue causada únicamente por razones ideológicas. En el 60 se separó la Juventud de Acción Democrática, que era mayoritaria en la UCB y en la mayoría de las universidades, porque se conformó el MIR, que se llegó toda la Juventud de Acción Democrática. Nosotros cometemos el error de dividir Acción Democrática. Esta juventud está viendo a Betancur como un representante del pasado. Y de alguna manera también hay que entender que esa juventud está accionando muy en sintonía con otras expresiones, digamos, de rebelión juvenil que se están dando en otras latitudes. Un fervor generacional que en lugar de hacer política, lo que hace es tomar la calle. Se han presentado en el país brotes anárquicos propiciados por fuerzas que están pretendiendo que en Venezuela se haga una revolución distinta de la que estamos haciendo. Bochincheros que ahora asumen actitudes de radicalismo verbalista han provocado choques populares. Frente a los bochincheros, el mensaje es muy claro. Voy a poner orden, pero ese es un mensaje que no va tanto a esos movimientos sociales y políticos que están en la calle, sino al sector conservador de la sociedad y en especial a las Fuerzas Armadas. De allí la dureza de Betancur para reprimir estos movimientos que ciertamente no le permitían la gobernabilidad necesaria. Betancur entiende que la calle como calle no es la solución. Sin embargo, los adversarios de Betancur, que manejan la calle y que manejan la violencia,
Lo que le van a reprochar a Betancur es que él está profesando una visión, la visión de una democracia secuestrada. Betancur lo que va a proponer es precisamente una democracia expresada institucionalmente, a través de partidos, a través de gremios, como los mecanismos de intermediación para esa sociedad que reclama y exige lo que exige y reclama. Hay que tener en cuenta que la influencia de la Revolución Cubana en América Latina, sobre todo sobre la juventud de los diversos partidos socialdemócratas que había en América Latina, fue muy grande. Fue un impacto político tremendo. La imagen del guerrillero heroico, bien bajado de las montañas y todas esas cosas, contagió y animó a inventar un proceso insurreccional en el país. Estábamos recién casados con el marxismo. Eran unos amores que comenzaban, influidos por Fidel también. Digo, ¿por qué si Fidel pudo hacerlo, no podemos hacerlo nosotros? Y entonces nosotros en las manifestaciones coreábamos, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah, que en Cuba todo va, y aquí, nada. La influencia fundamental venía de Cuba y de la Revolución Cubana, porque Cuba siempre quiso ponerle la mano a la riqueza venezolana, tanto para sostener su revolución como para exportarla. Algo que me impresionó profundamente fue lo que dijo el doctor Elías Toro sobre la democracia. Él dijo que si los venezolanos tuviéramos con la democracia la paciencia que hemos tenido con las dictaduras, otro hubiera sido el destino del país. Los militares van a seguir conspirando efectivamente a partir durante el año 60, ¿no? Y lo van a hacer en una extraña combinación. El gravísimo atentado contra Betancur con explosivos en la avenida de los Próceres, cuando Betancur iba justamente en camino a la conmemoración del Día del Ejército. Betancur tuvo lesiones muy graves, tanto a nivel de la piel como en el oído. Se le reventó un tímpano. Se va al hospital de clínica y le hacen las primeras curas. Y a las 6 de la tarde, entonces dice, me voy para Miraflores. Y es cuando entra con las manos todas llenas de algodones y cosas, y entra como un boxeador a Miraflores. Conciudadanos, no me cabe la menor duda de que en el atentado de ayer tiene metida su mano ensangrentada la dictadura dominicana. 8 horas después del atentado, me vine a Miraflores porque el timonel tiene que estar en el timón. Se aprendieron a los responsables materiales que no tardaron en convalidar las bombas y todos los recursos y dispositivos puestos al alcance de ellos para ejecutar el atentado fue Rafael Leónidas Trujillo. Trujillo quiere sacar a Betancur del juego político. Hay una vieja rencilla entre ellos. En ese duelo entre lo que iba a significar, digamos, en el área del Caribe, el enfrentamiento entre el proyecto liberal democrático y la pervivencia de esta autocracia, como iba a ser el caso de Trujillo ya en 1960. Pero hay algo muy importante. Betancur no hizo de eso una hazaña. Betancur no hizo que eso quedara inscrito en la memoria de los venezolanos como un esfuerzo del propio Betancur. Betancur sencillamente pasó la página ante eso.
que pasa es que la política tiene un altísimo contenido simbólico. Betancur no puso a correr lo de la pipa. Lo de la pipa seguramente salió de alguien. Tampoco desconoció la existencia de la pipa y probablemente del valor simbólico de la pipa. Sí, decía que la pipa estaba bien probada y muchos le atribuían al propio Betancur como poderes mágicos. Mi impresión es que no las inventaba, pero no le desagradaba, porque la gente pensara, bueno, es como tú sabes que Rómulo es brujo. Eso de que la pipa se le ensalmó un brujo de Barlovento. Era un mecanismo de ayuda a su propio liderazgo, a su propia afirmación como jefe político. Por primera vez el jefe de Estado del más poderoso país del hemisferio americano visita a Venezuela. En el caso de hoy se trata de un presidente estadounidense que está rectificando toda una larga etapa de ignorancia o incomprensión de los problemas de América Latina. Estoy seguro de poder discutir con usted y sus asesores, señor presidente, los problemas de la política mundial, de la interamericana y los específicos de Venezuela en sus relaciones con Estados Unidos dentro de un ambiente de leal franqueza mutua. El viaje de Kennedy a Venezuela forma parte de las coincidencias que Kennedy cree advertir en la región, una región que está cambiando, pero al mismo tiempo es porque Kennedy mismo representa un cambio importante en los Estados Unidos. This program is at the heart of the Alianza para el Progreso, for no real progress is possible unless the benefits of increased prosperity are shared by the people themselves. Yo sé que no hay esposa, ni madre, ni padre, ni familia en este continente que pueda conformarse hasta que los habitantes de todos nuestros pueblos tengan oportunidades de trabajo bien remunerados, pueden vivir decentemente y recibir enseñanza. Y allá va Kennedy, ¿qué es lo que va a defender allí? Va a defender la política reaccionaria y de traición a los intereses de Venezuela, que representa el miserable de Rómulo Betancourt. Hay que recordar que en esa época en los Estados Unidos gobernaba el llamado Clan Kennedy. Y el Clan Kennedy se dio cuenta de por dónde iba el desarrollo de los acontecimientos políticos en América Latina y justamente escogió a Rómulo Betancourt como la contrafigura de Fidel Castro. Esos son los dos grandes políticos que dirigen los procesos políticos de la década de los 60. La guerrilla, sobre todo la guerrilla urbana en Venezuela, hubo una simbiosis con la delincuencia común. Empezaron atracos a los bancos con la excusa de obtener fondos revolucionarios, pero para eso había que aliarse con atracadores de bancos, ¿verdad?, que llevaban su tajada personal. Bueno, y el refugio era la universidad. Esas eran operaciones que se hacían porque teníamos dentro de los bancos a alguien infiltrado que daba el dato, mira, ayer llegó aquí, llegaron 500.000 bolívares. Entonces hacía el asalto al banco y entonces una parte de la brigada que estaba haciendo la operación pintaba en las paredes. Esta es una operación de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FALN, F-A-L-N, para obtener fondos para la revolución. Las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FALN, van a ser organizadas por el Partido Comunista, por el MIR, por una fracción de URD, de la que se habla muy poco. La guerrilla estaba dividida en dos grandes formas de acción.
la guerrilla urbana, que eran grupos pequeños que actuaban en la ciudad poniendo bombas, haciendo algunas acciones espectaculares, con fines, eso sí, revolucionarios. Y por otro lado, la guerrilla rural que se estaba estableciendo eran ya columnas para combatir a las Fuerzas Armadas y a la policía. Y a alguien se le ocurrió que la mejor forma de conseguir un arma era asaltar a los policías. Inicialmente los policías hacían resistencia y los mataban y le quitaban el arma. Después esto se convirtió en una política. Armarse. Para armarse había que desarmar a los policías, pero se cometió el error algunas veces que para desarmar al policía que se resistía, lo mataban. Yo recuerdo que el rector Francisco de Venanzi me dijo, mira chico, pero lo que no entiendo es por qué matan policías. ¿Por qué ustedes matan policías? Que son gente que vive en los barrios, que son gente pobre, gente humilde, y entonces los matan para quitarle un revólver al policía. O sea, eso te revela lo errado de esa política. Siempre pensé que con un lenguaje de este momento, que las guerrillas era como una montonera posmoderna. Era un irse al pasado cuando creyeron que marchaban hacia el porvenir. En las calles había esa efervescencia juvenil que se había transformado ya en una violencia. Y en todas partes apareció RR, Rómulo renuncia, o renuncia a Rómulo, era lo que le pedían. Porque ¿quién es el señor Rómulo Betancourt sino un agente reaccionario del imperialista, asesino de obreros y estudiantes? Y ahora, ¿cómo reacciona ante el caso de Argentina? Sencillamente como una prostituta ruborizada. Los discursos contra Betancourt por parte de Fidel, de Carlos Rafael Rodríguez, de los distintos líderes cubanos eran terribles. Pintaban a Betancourt como un asesino, pintaban a Betancourt como un tirano, pintaban a Betancourt como un dictador. Betancourt no tiene más remedio simplemente que suspender las relaciones. Considera que Cuba es un país hostil y lo trata como tal, ¿no? Sí, el año 62 es el año más difícil y peligroso de la gestión de Betancourt porque es cuando comienzan a darse las manifestaciones más peligrosas de deslealtad hacia el sistema. Y me estoy refiriendo a deslealtad civil, es decir, lo que iba a significar que desde el Congreso los sectores opositores asumieran posiciones muy poco colaboradoras y muy antagónicas hacia Betancourt. Este régimen ha sido asediado desde sus inicios por la doble acción de pinzas de dos conspiraciones. Una conspiración que pretende restablecer un régimen similar al que fue barrido el 23 de enero. Y una conspiración que pretende establecer en Venezuela una sucursal del régimen cubano. Porque quien se introduzca en un cuartel en Venezuela no será recibido con serpentinas y confeti, sino con plomo. Se ha pensado que se me pueda pedir la renuncia. Yo soy un presidente que ni renuncia ni lo renuncian. Evidentemente, ese clima de deslealtad civil va a encontrar como elemento combustible dentro del año 62
lo que van a significar los dos alzamientos militares, ya sí en serio y ya sí con muchos muertos. Yuna Films presenta estas escenas exclusivas, filmadas en la línea de fuego, cuando las tropas leales al gobierno constitucional se disponían a reconquistar la ciudad de Carúpano, ocupada por un batallón de infantería de marina en rebeldía. Los soldados leales se preparan para entrar en acción. Se producen las primeras bajas, pero la batalla sigue con toda intensidad. Por radio se dan las órdenes para el asalto decisivo. Paso a paso, los efectivos del gobierno van ocupando la ciudad. La lucha en las estrechas calles de Puerto Cabello es cruenta. Los francotiradores causan bajas en las filas leales, pero estas mantienen su avance. Las ambulancias recogen los muertos y heridos. Hombres y mujeres colaboran en la piadosa tarea. El presbítero Luis Manuel Padilla tiene un heroico comportamiento. Recoge heridos y reconforta a los moribundos. Han triunfado las fuerzas institucionalistas. Los facciosos se rinden. Civiles que se les unieron también caen prisioneros. No obstante, hay que tomar en consideración que en el caso concreto del porteñazo, eso se puede asumir como la batalla urbana más cruenta y prolongada de la Venezuela contemporánea. Hubo participación de sectores militares identificados con la derecha, algunas personalidades independientes de partidos políticos y también de los partidos de izquierda que se encontraban en franca insurrección contra el gobierno de Betancur. El gobierno fue el primero, después del fracaso de estos golpes de Estado, fue el primero, el más interesado en atribuirle esa derrota a estos partidos de izquierda, porque ya para ese año 1962 el gobierno de Cuba, encabezado por Fidel Castro, había puesto de manifiesto su interés taxativo de apoderarse de Venezuela como parte de un proyecto político global. El alto mando militar y todo el componente de esa estructura militar llega al convencimiento de que hay que respaldar el ordenamiento constitucional, el gobierno de Betancur y todas sus instituciones, por cuanto el posible triunfo de las guerrillas izquierdas podía representar la eliminación de la Fuerza Armada como institución. Efectivamente, el problema pasa de ser un problema militar a un problema de insurrección, digamos, de izquierda, que es lo que va a manejar Betancur el resto del periodo, ya con el problema militar, digamos, aplacado. Y es importante mencionar que el año 63 fue el año donde ocurrieron la mayor cantidad de estos incidentes que se tradujeron en voladuras, en quemaduras, en secuestros de aeronaves, de naves mercantes, de figuras deportivas. Atacar la infraestructura de la burguesía, entonces robar un banco es lícito, entonces volar un oleoducto es lícito, volar un acueducto es lícito. Es una guerra. Es una izquierda fundamentalmente urbana, es una izquierda fundamentalmente orientada a una violencia efectista, propagandista, buscando de alguna manera poner de relieve que aquí está ocurriendo un planteamiento armado. Necesitábamos que el mundo conociera que aquí había una lucha revolucionaria, entonces decidimos hacer acciones espectaculares que fueran noticias mundiales. Y entonces, aprovechando que el Real Madrid vino a Venezuela a disputar un partido de fútbol, en ese entonces la estrella mundial, lo que podríamos llamar el Messi de la época, era un futbolista argentino llamado Di Stéfano, Alfredo Di Stéfano. Pues entonces nosotros decidimos que una unidad urbana del MIR secuestrara
a Di Stéfano. Títulos sensacionales en los periódicos venezolanos y repercusión internacional por el secuestro del as del fútbol, Alfredo Di Stéfano, la saeta roja. Pero se le secuestró no para pedir rescate, ni para que el mundo supiera que aquí había una lucha armada, una lucha revolucionaria. Otra vez sonriente, la saeta rubia dice que no sufrió daño físico alguno, pero que de todos modos prefiere su estado actual a la experiencia vivida. En 1963 lo que quedaba del Gran Ferrocarril de Venezuela era un servicio de carga y los domingos un servicio turístico. Bueno, ese día subieron a bordo personas y un grupo de guardias nacionales que tenían a su cargo la custodia de los viajeros y del tren. Y eso iba custodiado por la Guardia Nacional, que es la Policía Militarizada Nacional. En la altura del túnel 10 se presentaron estos individuos que habían abordado el tren y allí sometieron al personal de la Guardia Nacional. Para hacerse de las armas que manejaban esos guardias nacionales. Pero entonces yo disparo, digamos por nerviosismo, y terminan matando los guardias nacionales. Había pasado el porteñazo, habíamos pasado el carupanazo, había habido muertos, pero no había ocurrido un hecho tan cruel y tan traicionero, por ejemplo. No era una acción de guerra, no era una acción de violencia, no, en absoluto, era simplemente un crimen. Y Rómulo Betancourt entendió la situación y metió presos a los dirigentes del Partido Comunista y del MIR, que estaban inclusive diputados, los allanaron. Esto significó un tremendo golpe para la izquierda en armas en la medida en que cómo fue que la sociedad venezolana recibió y asimiló lo ocurrido cuando se dio esta tragedia, ¿no? La Casa Blanca decidió llevar a efecto un desfile militar en honor del señor Rómulo Betancourt y de su comitiva oficial, que visitó Washington, invitado especialmente por el gobierno de los Estados Unidos de América. En compañía de mis asesores, discutiré como amigo y como aliado con el señor presidente de los Estados Unidos y con sus asesores problemas relacionados con la economía de Venezuela y de contribuir al éxito de la que se ha considerado como la mayor hazaña del hombre desde que la humanidad existe, la de crear y mantener un régimen de democracia y de libertad. Muchas gracias, señor presidente Kennedy, por sus palabras tan cálidas de bienvenida a mi llegada a su país. Y Betancourt efectivamente fue recibido en términos que confirmaban esa relación muy especial que habían construido Betancourt y Kennedy desde la visita de Kennedy a Venezuela 2 años antes. Joven venezolana, si eres mayor de 18 años, tienes el derecho y estás en el deber de votar. Esta cédula electoral es tu mejor credencial de buena venezolana. Inscríbete hoy mismo. La sociedad venezolana no olvidó votar, a pesar del interludio del decenio militar. Significaba que esa sociedad estaba dispuesta a darle aliento a eso que se estaba volviendo a reencaminar a partir del año 58, que era un proceso de normalización electoral y democrática. Acción Democrática sufrirá una nueva división y tendrá 2 candidaturas distintas, llamadas A de oposición y A de gobierno, e incluso concurrirá a ese proceso electoral con 2 tarjetas distintas, ninguna de las cuales será blanca.
indudablemente ahí estaba representado, digamos, un espacio de diversidad ideológica importantísimo, desde Uslar a lo que podía significar precisamente una opción como Jovito Villalba. El Partido Comunista y el MIR, junto con la FAL, se plantean la estrategia de impedir las elecciones a cada rato. Impedirlas porque si no se dan las elecciones, entonces Betancur pasa a ser un tirano importante dentro del planteamiento que ellos están haciendo. Claro, si no se dan elecciones, Betancur permanece en el poder más tiempo, es un tirano. En las elecciones del 63, la izquierda pretendió que la población se abstuviera, que no participara en las elecciones, no por una convicción del votante, sino a juro, con la violencia, para lo cual ideó un plan que era un plan para acabar a balazo el proceso electoral. El plan Caracas iba a tomar el cuartel Urdaneta. Incluso había un cañón preparado para tumbar una muralla. Y luego los militares que estaban allí, bueno, repartirían armas, organizarían a los civiles e iniciarían una revolución. Para lo cual, el gobierno cubano desembarcó unas armas en las playas de Falcón, con las cuales se iba a sabotear el proceso electoral. Y un pescador vio las armas, las descubrió, notificó a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas fueron y desenterraron las armas. Entonces dicen que algunas armas tenían el escudo de Cuba borrado. Armas que nosotros no fabricamos, armas que nosotros no compramos. ¿Y quién pide eso? Esa Celestina, que es el señor Rómulo Betancourt. Sanguinario tirano, miserable vendepatria. Las evidencias demostraron que los cereales de las armas y los escudos habían sido limados, pero que quedaron trazas que demostraban que habían sido armas procedentes de Cuba. Unas armas que había comprado Cuba a Bélgica, a Italia y a los Estados Unidos en diversos momentos. Cuba lo negó, por supuesto. Toda una ilusión absurda, toda una fantasía ayudada por la emoción que no por la razón. Y entonces surgió la consigna del lado de la democracia o de los demócratas: votos sí, balas no. Y eso derivó en un evidente triunfo de los votos y no de las balas. Fueron las elecciones donde ha habido la abstención más baja en la historia electoral del país. Se abstuvo solo el 8% de la población. Votó el 92%. O sea que eso fue una derrota política tremenda la que recibió la izquierda en ese momento. Lo central es que el país, la mayoría del país, quería vivir en democracia. El pueblo venezolano buscaba afanosamente una solución por la vía democrática. Nosotros la buscamos por la vía armada, y el no saber distinguir esas dos situaciones nos llevó al error de la lucha armada y a la derrota, puesto que terminamos siendo, como dijo Betancourt, un arroz con pollo sin pollo. Efectivamente fue una derrota para quienes habían pensado que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, que el gobierno de Betancourt era frágil y que creían que era reproducible en Venezuela el éxito veloz de la revolución cubana.
hubo violencia por parte del régimen y violencia del lado de las Fuerzas Armadas. La represión en un momento determinado asesinó a muchos militantes de la izquierda que eran capturados. La respuesta tenía que darse en función de la acción que estaban cometiendo aquellos sectores que pretendían deponer el gobierno. Ellos estaban dispuestos a recurrir a cualquier vía para alcanzar su objetivo. Obviamente también la izquierda va a construir ese cartel en torno a un Betancur represivo, a un Betancur feroz. Pero un demócrata duro, demócrata que tuvo que ser autoritario y duro cuando había que hacerlo porque había que cimentar la democracia. Hubo violencia de lado y lado. Lamentablemente hubo muertes de mucha gente que no debió morir. Nosotros dijimos, aquí la salida es armada y como consecuencia nosotros pusimos nuestros pellejos en juego. Hice lo que tenía que hacer como revolucionario de ese entonces que estaba dedicado a la lucha revolucionaria. Doloroso porque fue un combate entre venezolanos. Además, llevado al absurdo, porque fue promovido por la epopeya, por llamarla en términos que le sobra mucho, ¿no?, de la Sierra Maestra. Es como si nos emborracháramos históricamente. Hay como una borrachera histórica que nos hace díscolos, que nos enceguece y nos hace mal personalmente y hace mal al país. Betancur le deja un balance muy positivo al país, donde ya la gente no duda de esa posibilidad de sobrevivencia al sistema democrático. Deja una economía, digamos, funcionando, creciendo, no creciendo masivamente, pero hubo crecimiento económico. Hay un gran logro político y es que por primera vez un gobierno electo por el pueblo, ¿verdad?, termina su periodo constitucional y no de manera fácil, porque contra Betancur conspiró la derecha extrema, los militares, los guerrilleros, gobiernos extranjeros, es decir, Cuba, República Dominicana. Los sectores protagónicos de la sociedad representados por el empresariado, la Iglesia Católica, los trabajadores, por supuesto los militares y factores asociados a la explotación petrolera del capital internacional, vieron que con la democracia era viable establecer una relación de ganar-ganar. El quinquenio de Rómulo Betancourt termina y el pacto de punto fijo deja huella en la cultura política del venezolano, porque vemos que los venezolanos somos capaces de ponernos de acuerdo, somos capaces de trabajar juntos y somos capaces de llevar con probidad los asuntos públicos que refieren a nuestros ciudadanos. La cooperación de COPEI al gobierno de Betancur y a la estabilidad democrática tiene que ser reconocido por todos. Contrariamente a lo que pasa en otros momentos de nuestra historia, en ese momento los políticos estuvieron más adelante que la sociedad. Y un pacto de gobernabilidad es lo que permite precisamente algo como lo que significó en los 60, darle piso de estabilidad al ensayo democrático. La lucha frontal a esta forma de subversión contra las instituciones democráticas sin antecedentes en la América Latina no ha terminado en Venezuela ni en el resto del continente. Mientras perviva el régimen comunista de La Habana, hasta ahora asistido y sostenido por la Unión Soviética, persistirá un riesgo inocultable para los países de la América Latina. Podría decirse que Betancur logró su objetivo. La obsesión de Betancur era darle estabilidad al proceso democrático. La obsesión de Fidel Castro era desarrollar en toda América Latina una lucha revolucionaria como la que se hizo en Cuba de la Sierra Maestra. Si lo vemos en esa perspectiva, yo diría que Betancur logró sus objetivos. Fidel no los logró. Betancur condenaba a Fidel, pero no hacía nada específico
para derribarlo, para competir con él. Él hacía una cosa distinta. Él quería demostrar que la democracia no era el pasado, sino que era el futuro. Con eso se casó Betancur y en eso triunfó. Pero no específicamente en contra de Fidel, sino pese a Fidel.